A Luis Díaz le dijeron que no iba a llegar, y no fue una vez, fueron muchísimas veces. Se lo dijeron cuando apenas era un niñito, cuando jugaba en canchas de barrio y de tierra, cuando ni siquiera tenía la oportunidad de mostrar su talento. En un escenario grande se lo dijeron cuando lo veían correr, y decían que era muy delgado, que no tenía físico, que no iba a aguantar el ritmo del fútbol profesional. Se lo dijeron cuando empezó a fallar jugadas, cuando tomaba malas decisiones, cuando parecía que el talento no era suficiente. Y como siempre pasa en el fútbol, muchos se quedaron con eso, con el error, con la duda, con la crítica fácil, porque fácil es decir que alguien no sirve cuando todavía no ha tenido la oportunidad real de demostrarlo. Pero Luis Díaz no era un jugador terminado, era un jugador en construcción, y aún así las críticas nunca desaparecieron, cambiaban, pero seguían ahí. Primero el físico, luego la definición, luego la constancia, luego si realmente estaba para la élite. Siempre había una duda, y aquí es donde su historia se vuelve diferente, porque hay jugadores que responden hablando y hay otros que responden jugando. Luis Díaz eligió el silencio, eligió correr más, intentar más, levantarse, fallar y volverlo a intentar, porque sí, también falló, también se equivocó, también hubo momentos donde parecía que las críticas tenían razón. Nunca se detuvo y eso se convirtió en goles, en asistencia, y ahí algo pasó curioso. Las voces que antes criticaban se desaparecieron porque Lucho no necesitó hablar, sino respondía, jugando, ganando y callando bocas como lo sabe hacer una y otra vez. Pero lo más increíble de todo esto es que su historia no empezó en Europa. Empezó en un lugar donde nadie imaginaba que iba a llegar tan lejos. Para entender realmente la historia de Díaz, hay que ir muchísimo más atrás, mucho antes de los estadios llenos, mucho antes de los millones, muchísimo antes de Europa. Hay que ir a La Guajira, Colombia, un lugar donde el fútbol no es una industria, donde no hay grandes academias, donde no hay infraestructura, donde muchas veces lo único que tienes es un balón y una cancha de tierra. Muchos sueños, no hay lujos, no hay oportunidades, sino muchísimas dificultades, y eso marca a cualquier jugador, porque cuando vienes de ahí no juegas solo por ganar, juegas por cambiar tu vida. Muchas veces ni siquiera jugaba, iba solamente a ver partidos y se quedaba mirando, observando, aprendiendo sin que nadie le enseñara directamente, y eso es algo que muchos no ven, porque el talento no solamente se forma en una academia, a veces se forma mirando, soñando, imaginando. Pero había un problema, siempre había un problema: su físico. Era delgado, muy delgado, y en el fútbol competitivo eso es casi una sentencia. No va a aguantar, no tiene cuerpo, no sirve para el alto nivel. Esas frases no eran raras, eran constantes. Pero entonces llegó un momento que lo cambió absolutamente todo: la Copa Indígena. Un torneo que para muchos pasa desapercibido, pero para Luis Díaz fue el inicio de su historia, porque ahí no solamente jugó, destacó. Empezó a hacer lo que hoy todos reconocen: encarar, desbordar, romper líneas y sobre todo jugar sin miedo. Y cuando juegas sin miedo pasan cosas increíbles, porque empiezas a llamar la atención, y eso fue exactamente lo que pasó. Alguien lo vio, y alguien que entendía el fútbol lo apreció, y más allá del físico, ese alguien reconoció el talento de Luis Díaz, y es Carlos Valderrama, el pibe. A partir de ahí Luis Díaz empezó a ser un desconocido y empezó el camino mucho más difícil, demostrar que podía llegar. El siguiente paso fue el Barranquilla FC, y aquí empezó el verdadero reto, porque empezar de promesa a realidad es el momento donde muchos se quedan en el camino. No llegó como estrella, llegó como apuesta. Eso cambia absolutamente todo, porque ahí tienes que demostrar muchísimo más, tienes menos margen de error y cada fallo pesa el doble. Sus números no eran espectaculares, alrededor de 34 partidos, apenas 3 goles, pero el problema nunca fueron los números, el problema era la percepción. Muy liviano, siempre el físico era algo que lo marcaba muchísimo, y ahí donde hay muchos jugadores que fallan, porque el entorno cuando falla, cuando duda, tú también lo puedes hacer, pero Lucho siguió intentándolo, siguió encarándolo y encarando este problema, y es algo que define a los jugadores: la capacidad de resistir cuando muchísimos no creen en ti y tú perseveras. El paso de Luis Díaz al Junior no fue simplemente un ascenso, fue el primer gran salto de exigencia en su carrera, porque una cosa es destacar en un equipo formativo y otra es rendir en un club más grande como el Junior, con presión, con hinchada y con la obligación de ganar cada partido. Y algo que muchos olvidan es que Luis Díaz no llegó al Junior siendo figura, no era titular indiscutible, no era ese jugador que iba a destacar, no. Era una opción más, un talento obviamente por pulir, y le costó muchísimo la adaptación. Le costó entender el ritmo del equipo y le costó tomar decisiones mucho más rápido. Le costó transformar su talento en impacto real, y durante ese proceso las dudas volvieron. Se decía que era muy individualista, que encaraba demasiado, que perdía balones innecesarios, que no siempre tomaba las mejores decisiones en el último tercio, y eso empezó a marcar su reputación. Pero hubo un punto de quiebre, un momento donde algo cambió en su juego, empezó a levantar la cabeza, empezó a elegir mejor cuándo encarar y
cuándo soltar el balón, empezaba a ser bastante determinante y poco a poco dejó de ser promesa. Se convirtió en titular, en un jugador importante, en alguien que el equipo necesitaba en los partidos grandes. Luis Díaz dejó de jugar para demostrar y empezó a jugar para decidir. Y justo cuando en Colombia empezaban a entender lo que era Europa, llamó espectacular. El salto a Europa siempre es más difícil porque no todos los jugadores que brillan en Sudamérica logran adaptarse, y Luis Díaz tampoco lo tuvo fácil. Cuando llegó al Porto, no fue titular desde el primer día, y como era de esperarse, las críticas empezaron rápido. Desde Portugal se decía que era un jugador interesante, pero no determinante, que tenía talento, pero que también le faltaba precisión, que era rápido, pero que no siempre tomaba buenas decisiones. El ritmo era más alto, pero los defensores eran muchísimo más fuertes, los espacios más reducidos, y cada error se notaba muchísimo más, porque en Europa no hay margen para fallar tantas veces. Pero Luis Díaz hizo lo que siempre hace en su carrera: no responder con palabras sino con hechos, trabajando. Empezó a entender el juego europeo, cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo encarar y cuándo soltar el balón, y poco a poco ese jugador que no decidía se empezó a cambiar. Llegaron los goles, llegaron las asistencias, llegaron los partidos donde ya no solo participaban, decidían, y ahí fue donde todo cambió, porque los mismos que decían que no era determinante empezaron a creer y empezaron a quedarse sin argumentos. Luis Díaz no dejó de intentarlo hasta que empezó a callar bocas. También en Europa, la temporada 2021-2022 fue el punto de quiebre total. Más de 14 goles en media temporada, actuaciones dominantes, impacto constante en cada partido. Ya no era una promesa, era una realidad. Y como siempre pasa en el fútbol, el discurso cambió. Ya no era le falta decisión, ahora es uno de los mejores de la liga. Ya no está listo, ahora ya está para un grande. En el Porto, Luis Díaz pasó de ser cuestionado a ser temido. Y cuando un jugador llega a ese nivel, el siguiente paso no es una opción, es inevitable. El paso de Luis Díaz al Liverpool no fue casualidad, fue una apuesta directa de un entrenador que veía algo distinto en él. Cuando llega en enero de 2022, lo hace bajo la dirección de Jürgen Klopp, un técnico que no solo ficha talento, sino perfiles que encajan en su idea de juego. Y desde el primer momento, Klopp confió en él, lo puso a jugar partidos grandes, lo metió en finales y lo convirtió rápidamente en una pieza importante del equipo. En su primera media temporada, Luis Díaz dejó sensaciones inmediatas. Disputó más de 25 partidos, marcó 6 goles y dio alrededor de 5 asistencias. Pero más allá de los números, su impacto fue inmediato. Jugó finales, apareció en Champions y demostró que estaba listo para competir al más alto nivel, porque Luis Díaz encajaba perfectamente en ese Liverpool. Era intenso, agresivo, sin balón, presionaba alto como pocos en Europa, y de hecho, en su primera temporada completa, fue uno de los extremos con más presiones en el último tercio del campo. No solamente atacaba, defendía desde arriba, y eso, en el sistema de Klopp, era fundamental. Pero aún así, eso no fue suficiente para todos. La temporada 2022-2023 fue más complicada para Luis Díaz. Una lesión lo dejó por fuera varios meses, pero aún así logró aportar 9 goles y cerca de 5 asistencias. Y aquí empezó a aparecer la duda, no por su nivel, sino por su continuidad, porque mientras dentro del equipo su valor era evidente, fuera la historia era diferente. Analistas empezaron a cuestionar su impacto real. Decían que generaba mucho, pero no decidían lo suficiente, y justo ahí Luis Díaz respondió como siempre. En la temporada 2023-2024 dio un paso adelante, 13 goles, 5 asistencias, siendo uno de los extremos más productivos del equipo. Ya no era solamente intensidad, empezaba a ser decisivo, pero hay algo que define a Luis Díaz, y es que nunca responde hablando, él responde jugando, con goles, con asistencias, y aquí resistía hasta donde podía. Aquí con 13 goles, con 7 asistencias, con participación constante en el ataque, era un jugador más productivo del equipo. Aquí aparece una de las grandes contradicciones, y a pesar de eso era uno de los jugadores más productivos del equipo. Mientras Luis Díaz rendía, jugadores como Cody Gakpo o perfiles como Federico Chiesa tenían mejores condiciones salariales sin necesariamente tener un impacto superior en el juego que Luis Díaz, y eso empezó a pesar porque Luis Díaz no estaba pidiendo más, pedía reconocimiento a su rendimiento, pero ese reconocimiento nunca llegó, y aún así nunca respondió con polémica. Respondió en la cancha como siempre, presionando, corriendo, generando peligro y callando bocas como siempre lo hace una y otra vez, porque mientras lo cuestionaban, los números y el juego lo defendían solitos. Pero llegó un punto donde eso ya no era suficiente. El club no mejoró su contrato y entonces apareció el Bayern Múnich, un equipo que no dudó en Luis Díaz como otros que sí lo hicieron, y ahí Luis Díaz empezó demostrando que todas esas dudas que tenían estaban equivocadas. La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich fue recibida con muchas dudas, pero ¿qué pasó? Está demostrando lo contrario. Todas esas dudas se quedaron atrás y el Bayern obviamente confiaba en este talento oculto que tenía el Guajiro. Luis Díaz no necesitó meses, no necesitó adaptaciones largas, entendió
entendió el sistema del juego del Bayern y entendió su rol, y eso es lo que diferencia a los jugadores buenos de los jugadores de élite. Y cuando miras los números entiendes por qué hoy nadie en duda de Luis Díaz. Luis Díaz suma, suma y suma en el Bayern Múnich. Está firmando la temporada más completa de su carrera. Goles en Champions, actuaciones decisivas, partidos donde ya no acompaña, decide. Luis Díaz no necesitó defenderse y como siempre la historia se repitió. Los que dudaban empezaban a cambiar el discurso, a reconocer a Luis Díaz. Algunos discursos terminaron retractándose porque cuando un jugador juega así ya no hay debate, solo queda aceptar. Pero lo más impresionante de todo no es solamente Luis Díaz, es lo que forma junto a Harry Kane y Michael Olise. Entre los tres han participado en más de 120 goles esta temporada y sumando. En Europa está entre los tridentes más efectivos del mundo. Kane define, Olise crea, Díaz rompe y decide. Es un ataque completamente de loco y cuando los tres están conectados el Bayern no juega. Bayern arrasa con el equipo que esté enfrente porque Luis Díaz volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: callar boca una vez más.